El Partido Demócrata ahora mismo es un pollo sin cabeza, corriendo por todos lados sin sentido. No hay un verdadero líder. Y los que quisieran ser líderes como Hakeem Jeffries también lo tienen secuestrado porque el tipo no le quedó de otra más que endosar a Mandani en Nueva York, pero no lo hizo verbalmente, No. sino de manera escrita, porque como él sabe que ese tipo es un terrible candidato, a él le queda más fácil decir, yo nunca dije nada, yo nada más mandé un escrito. Cuarta semana de cierre de gobierno y esta decisión del presidente ayer en un tuit de estos nocturnos de pedirle al gobierno que actúe y que actúe ya, César. Les dice que apliquen lo que ha llamado pues, su opción nuclear, esa regla que exige 60 votos para avanzar cualquier medida, que es el filibuster, que se elimine. Cuéntanos un poquito sobre esto. Pues fíjate que aunque es muy tentador en esta situación tan complicada, porque todos estamos de acuerdo que, por ejemplo, SNAP, este programa de asistencia alimentaria, los demócratas lo están usando como moneda de cambio emocional, básicamente, en los medios de comunicación, donde a partir de mañana millones de personas podrían quedarse sin esta asistencia alimentaria. La realidad es que el trasfondo de todo esto es porque están o quieren forzar a que se extiendan los mecanismos o los subsidios del Obamacare, que todos sabemos también, una ley completamente peligrosa que ha aumentado, entre comillas dicen que ayudan, pero ha aumentado las primas de los Sí. seguros a la gran mayoría de los americanos. Sin embargo, a mí sí particularmente me preocupa muchísimo. Entiendo a los republicanos, pero quitar el filibuster me parece que generaría una volatilidad legislativa, no en esta administración, sino Claro. que los que hemos estado en la política durante años sabemos que los vientos políticos, a veces uno peca pensando que los vientos políticos se van a quedar a favor de uno, pero sabemos que eso no es así. Y a mí me aterra que en un futuro llegue una administración que se aproveche del haber eliminado el filibuster, por ejemplo, una causa tan noble de lo que se necesita en esta administración republicana, y empiecen a implementar mecanismos o políticas públicas que lleven al país por el camino incorrecto. Me parece más bien que hay que encontrar, entiendo al presidente Trump, pero creo que el Senado tiene que encontrar otro mecanismo que pueda presionar a los demócratas para que dejen su empecinamiento y dejen de estar secuestrando el gobierno, pero sin sacrificar la estructura del mecanismo que genera el filibuster, que precisamente es un mecanismo de seguridad para esos demócratas extremos de este país que les encantaría pasar más reformas si eliminan por completo el filibuster. Yo estoy de acuerdo contigo y fíjate que por eso mencionaba en mi introducción que cuando los demócratas, que estaban en ese momento en control de la Cámara y control del Senado, el Congreso y del Senado, quisieron implementarlo para cuando el tema de los abortos, etcétera, etcétera, sin restricciones, y fueron dos senadores republicanos, perdón, demócratas, Manchin y Sinema, quienes dijeron no, 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 nosotros no vamos a apoyar eso, lo bloquearon esa propuesta, ahora ellos se han hecho independientes, pero en aquel momento yo creo que se puso en tela de juicio justo lo que tú estás comentando, porque esto al final del día es una medida de control que pueden llegar a tener, eliminando ese mecanismo de control, caramba, creo que estaríamos todos en un serio peligro. Alan, ¿cuál es tu opinión? Yo creo que los mecanismos de control son útiles y el problema es cuando se utilizan políticamente para confrontar al gobierno o ya sea al Congreso, ¿no? Entonces, lo que están haciendo ahora es simplemente una jugada política que todos los regímenes lo han experimentado. Le pasó a Bill Clinton, le pasó a Obama. En el primer gobierno de Donald Trump también se batió un récord histórico y parece que ahora se van para batir otra vez ese récord histórico justamente con Donald Trump. A mí lo que me parece que políticamente le hacen un favor a él más bien. ¿Por qué? Porque se ve la intransigencia de una bancada política que no quiere hacer que el país avance, ¿no? Entonces esa es la imagen que se ve. Y en las encuestas indican que los que llevan la peor parte en la opinión pública respecto al cierre son los demócratas. Políticamente yo creo que le están haciendo un favor a Donald Trump. Vamos a Es como que lo escuchar están bloqueando. Vamos a escuchar, si les parece, qué fue lo que dijo Mike Johnson en el día de ayer. Mike Johnson, que además tiene una particularidad, una característica de él, y es que él en raras ocasiones pierde los estribos, como estamos acostumbrados a ver en esos enfrentamientos en el Congreso. Él se pone colorado, pero creo que ya empieza a tener la cara color vermellí. Vamos a verlo. Y la culpa de esto recae 100%
en los senadores que están sentados allá, en el Partido Demócrata. Ellos son quienes se han unido y han decidido una y otra vez, ya van 14 veces, de votar en contra de que estos servicios sean provistos. Y quiero que piensen en esto. Habrá personas reales, familias reales, habrán niños que pasarán hambre. Y a partir de este fin de semana, cuando esos recursos se agoten, ellos dependen de esta ayuda. Y sin embargo, los demócratas siguen con sus juegos políticos en Washington, mientras la gente se sienta alrededor de la mesa sin los recursos que necesitan. Y eso es, César, justamente lo que tú estabas comentando también, es jugar al chantaje emocional, es decir, si no sé si esto se mantiene, quienes más van a sufrir son los trabajadores. Al final del día, durante todos estos días estábamos comentando esos trabajadores federales que aunque luego después cobren su salario con carácter retroactivo, al día de hoy y al día de mañana, que tienen que empezar a pagar su mortgage, el colegio de sus hijos, sus coches, las tarjetas de crédito, etcétera, es un problema enorme. Además tenemos soldados que en estos momentos están activos en el Caribe, que no están cobrando su salario. Quiero decir, esto es una situación extremadamente compleja, donde creo que en las próximas elecciones regionales la persona que nos está viendo va a ser quien tenga que poner en la balanza lo que está viendo de un lado, lo que está viendo de otro, y tomar su decisión y castigar con el voto. Ya hemos visto, por ejemplo, a la congresista Catherine, se me olvida el apellido, pero es del Massachusetts número 5 de ese distrito, cuando decía la semana pasada en una entrevista, es que es lo único que tenemos para poder tratar de pasar lo que queremos. O sea, están admitiendo que tienen Claro. al pueblo estadounidense secuestrado para las políticas que simplemente a través del proceso legislativo no son capaces, entonces le ponen una pistola a los republicanos para tratar de forzar lo que ellos quieren. Otra cosa que me preocupa muchísimo, Mariana, y que no hemos mencionado, y la gente a veces se le pasa un poquito, y es que primero de todo, ni siquiera es el presupuesto. Es una resolución Claro. continua que abre es un mecanismo para mantener el gobierno abierto para la negociación del presupuesto, y eso ya va a expirar el 21 de noviembre. ¿Qué Efectivamente. quiere decir? Que el Congreso tendría, la Cámara Baja tiene que volver a legislar en eso, volver al Senado. Esto es mucho más serio si siguen avanzando los días y los demócratas siguen empecinados en no abrir el gobierno, porque entonces obligaría a volver a otra vez al punto cero, empezar otra vez a regenerar ese resolución continua, votarse en la Cámara Baja, volver al Senado, en fin, y mientras tanto el pueblo americano es el que está sufriendo por esta intransigencia demócrata. Ahora, César, hay una cosa, yo creo que en el fondo esto puede ser una jugada que les puede llegar a salir muy mal. Primero porque a nivel público, y yo no soy de las que te ponga las encuestas en primera línea siempre en mis programas, porque creo que las encuestas tienen ciertos márgenes de error dependiendo de quién las haga. Pero lo cierto es que las últimas encuestas que se han hecho, conservadoras y liberales, republicanas y demócratas, están demostrando que la gente en este país está harta, que está cansada, que están pidiendo que se reabra el gobierno y le están apuntando directamente a los demócratas. Y yo ponía dos casos específicos, el New York Times, el Washington Post, que son diarios que habitualmente no son precisamente ni conservadores ni amigos de Trump, diciendo sus editoriales, ustedes tienen secuestrado al país, hagan el favor de abrir el gobierno. Y el mayor sindicato de trabajadores, 800.000 trabajadores federales, el sindicato pidiendo abiertamente a los demócratas que dejen ese secuestro en el Senado. Y quiero agregar dos más. Te voy a agregar al el senador progresista Fetterman y también a la senadora de Nevada, Catherine Mastel, que también han votado en favor de abrir el gobierno, siendo ellos del mismo Partido Demócrata, porque entienden que esta jugada no es beneficiosa. Y yo no sé qué piensa, no sé cuál es la apuesta enorme teniendo en cuenta que me parece que si la apuesta es a la narrativa mediática, yo estoy convencido que la van a perder. La van a perder cuando el día de mañana millones de americanos no tengan que comer y le digan a los estadounidenses. Y realmente vean la noticia y digan, bueno, pero ¿quién está votando en contra? Y se den cuenta que son los demócratas, eso yo creo que no le va a gustar al pueblo americano.
Y sobre todo porque además le están dando una oportunidad, no sé si estaréis de acuerdo los dos conmigo, una oportunidad a Trump si las cosas se siguen poniendo de esta manera y el Senado no puede legislar, le están dando la oportunidad al presidente a tomar incluso decisiones que pueden llegar a considerarse unilaterales. Claro, así es, exactamente, lo están forzando a ese punto y reitero, me parece que esto es, y es gracioso cómo usan el tema de la negociación, es que queremos que no expiren los subsidios del Obamacare, y el mismo presidente lo ha dicho, pero es que nadie les está diciendo que no negociemos del Obamacare, es una resolución continua precisamente para tener el gobierno abierto mientras negociamos el sistema de salud del país, que es lo mejor para el país, eso es todo. No lo quieren hacer porque están apostando a la óptica mediática y creo que les va a salir muy mal esta jugada. Y yo creo que además hay algo que está ya empezando a verse quizá en las encuestas. Fíjate, siempre por todo este tiempo se ha conversado, los demócratas decían que era una exageración y que estaba fuera de la realidad decir que existía un ala radical dentro del partido. Y yo esto lo comento con diferentes analistas y consultores porque creo que ha estado a la vista y creo que si ahora las únicas opciones que tiene ese partido demócrata, que fue también un partido de oposición, que fue también un partido con el que se podía negociar, con el que se podía conversar, con el que se podía legislar, un partido demócrata de políticos decentes, donde el bien de Estados Unidos estaba por encima de sus propios egos. Eso tristemente siento que ha dejado de desaparecer cuando las grandes figuras de ese partido son Alexandria Ocasio-Cortez, cuando le sigue Bernie Sanders, cuando le sigue Mamdani en Nueva York. O sea, creo que al ejemplo me remito hacia dónde se está yendo ese partido y lo que pretenden hacer con el resto de este país, que no es precisamente un país con ideas socialistas. El Partido Demócrata ahora mismo es un pollo sin cabeza, corriendo por todos lados sin sentido. No hay un verdadero líder. Y los que quisieran ser líderes como Hakeem Jeffries, por ejemplo, también lo tienen secuestrado porque el tipo no le quedó de otra más que endosar a Mamdani en Nueva York, pero no lo hizo verbalmente, No. sino de manera escrita, porque como él sabe que ese tipo es un terrible candidato, a él le queda más fácil decir, yo nunca dije nada, yo nada más mandé un escrito. La realidad es que a los que apela ese personaje de New York es precisamente lo que tú decías. Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, que detesta este país, no sé qué hace aquí, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, que ella le gusta considerarse parte de la minoría indígena de esta nación, Sí. porque sabe que el victimismo vende para ellos y eso es lo que están utilizando el cuento del victimismo. Y ese grupito son los que están maquilando, uno, el secuestro del pueblo estadounidense ahora mismo a través del proceso legislativo, y dos, apostándole a poner en alcaldías figuras tan radicales como el señor Mamdani, que ese señor, aunque ahorita trata de ganar, fíjese algo también, que quiero regresar al año pasado. Ahora el tipo sale a decir en New York, y perdón que me salga un poquito, pero creo que es No, importante. pero claro que sí. Dice el tipo Mamdani en New York, pero trata de suavizar lo que ha dicho. Y no se me olvida cuando Bernie Sanders, el año pasado le preguntan, cuando Kamala Harris estaba a favor de quitar los impuestos a las propinas, y le preguntan, pero eso lo dijo Trump. Y dice, ahora ella tiene que decir lo que tenga que decir para ganar. Ajá. Exactamente está haciendo el tipejo este de Mamdani en New Ajá. York, tratando de suavizar lo que ya ha dicho en el pasado, tratando de suavizar lo que la misma mamá ya dijo, que él no se siente americano, sino que se siente de Uganda y de la India, pero americano para nada. Y a ellos les conviene tener a estos radicales en ese tipo de posiciones de alcaldías, porque están jugando la estrategia política, como a nivel federal no han podido ganar, ahora quieren ir a la micro-targeting, a la parte de llegarle a las alcaldías pequeñas, en este caso New York es gigante, pero están haciendo el mismo juego en las alcaldías pequeñas, municipalidades, comisiones, están tratando de infiltrar. En la ciudad de Miami hay una alcaldía ahorita, una contienda de la alcaldía, una de las figuras que ahí va con cabeza, es Aileen Higgins, una mujer que ha dicho cosas similares en el pasado al mismo señor Mamdani. No. Y que todo además está preparado. Y gente que dice que se jacta de admirar a Fidel Castro y en un lugar como Miami, en la cuna del exilio. Es que esto es realmente, y ahora vamos a pasar con Alan para poder hacer también la contraposición con Perú, pero es que esto realmente es para pensárselo. Imagínense ustedes, Nueva York, cuna del capitalismo, Wall Street, grandes firmas, grandes emporios financieros, uno de los mayores puntos de inversión.
2, cuna de la mayor comunidad judía fuera de Israel, que además es una ciudad que ha vivido en carne propia cuando le derribaron en los ataques del 11 de septiembre el World Trade Center, con la cantidad de muertos que hubo, y fue un ataque específicamente por yihadistas. Y van a tener a un individuo que no ha podido demostrar dónde ha trabajado nunca, porque obviamente viene de una familia adinerada, pero nunca ha trabajado, con discursos que estábamos comentando ahora, que son públicos, que si usted echa mano de lo que estamos viendo, esas imágenes que estamos viendo, que tienen audio, usted mismo va a poder escuchar lo que este señor ha dicho en el pasado. Este señor es amigo, no estoy hablando solamente de los pro-palestinos, no es pro-palestinos, es pro-Hamas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la gente que nosotros estamos votando. Y como dice César, pilas también con lo que está pasando aquí en Miami.